Está, señoras y señores, con nosotros y a través de las cámaras del canal 21 de Tigo TV, canal 27 Copaco IPTV y a través de BM Online, que es una radio digital que se escucha en todas partes del planeta y también es televisión al mismo tiempo. Estamos en vivo hasta las 12:30 y tenemos la enorme satisfacción o el lujo, si se quiere también, de contar con la presencia del doctor Alfredo Enrique Kronaueter, pero él es el verdadero Quique Kronaueter. ¿Sabían por qué es el verdadero Quique Kronaueter? Él mismo nos lo va a contar. ¿Cómo te va? Buen día, Bruno, un placer. ¿Enrique o Quique? Quique. Bueno, vos te llamás Enrique. Alfredo Enrique. Alfredo Enrique. Tu papá fue Alfredo. Sí. ¿Verdad? Y entonces, por lógica, Enrique es Quique Quique. Kronaueter. Exacto. Y Quique, el verdadero Quique, supuestamente para nosotros verdadero, no se llama Enrique, se llama Jorge Adolfo. Jorge Adolfo. Sí. Quiere decir que vos sos el verdadero Quique Kronaueter. Exacto. No le va a gustar, a lo mejor si me está oyendo, pero es un nombre artístico y muchas veces me ocurrió que me llaman a mí creyendo que yo soy Quique Krona. Claro. Y soy Quique Krona, sí, pero no el Quique Krona con el que querían hablar. Claro. Entonces se produce esa confusión. O sea, vos sos Quique Krona. Exacto. Wetter. Exactamente. Pero en el plano de, digamos, de la abogacía es realmente palabra mayor. Y conta que Quique también es abogado. Sí, ¿verdad? claro que sí, y un excelente abogado. Y tiene una legión de clientes, admiradores, por supuesto. Dios mío, la cantidad de minas, chicas y muchachos que lo admiran a Quique Kronaueter a través de tantos años. Ahora creo que cumple 70 años más o menos de carrera, sí, una cosa así. Está cumpliendo, así que y él sigue haciendo ejercicios, él está súper bien. Vamos a contactar con él para que también venga y nos cuente parte de su derrotero. Alfredo Enrique Kronaueter, abogado, egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción, allá en el año 1989, hace 34 años que se recibía aquí el verdadero Quique Kronaueter. Realizó un posgrado en litigación oral en la Western Californian School of Law en el año 95 en San Diego, California, Estados Unidos. Y fue director ejecutivo también de la Escuela Judicial del Paraguay desde el año 2011 hasta el 2016. Anteproyectista del Código Procesal vigente en el Paraguay, acá el doctor Kronaueter, y la Ley Orgánica del Ministerio Público, profesor de Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, Litigación Penal en universidades públicas y privadas. Profesor, con más de 28 años, 30 de ejercicio de la docencia y más de 25 años como, digamos, un bastión en esta profesión de abogado. Y en el año 2016 fue coordinador general de la Comisión Nacional para el Estudio de la Reforma del Sistema Penal y Penitenciario. Bueno, esto me da pie a que le consultemos un par de cosas, pero respecto a esto de las prisiones y la gente que está ahí por el robo de un celular, más de 5 años, por ejemplo, un chico joven. Y por otro lado, estuve leyendo que lo estaba defendiendo este diputado Sgaip, ¿cómo que se llama él? Yamil Sgaip, a un militar que con balines de bala hirió en el rostro a un también referente del Partido Liberal en aquel... Edgar Acosta. Sí, ¿cómo se llama? Edgar Acosta. Edgar Acosta, sí. Diputado. Cuando incendiaron allá el Parlamento y todo ese tipo de cosas, y también sobrevino el fallecimiento de este señor Quintana, lamentablemente. Pero Skype sostiene de que hace más de 10 años está preso y nadie se acuerda de él, de este señor que con balines de bala, defendiendo la causa, supuestamente, cayó en desgracia porque
le causó una cantidad de historias al rostro de este chico, que tuvo también a este diputado, que tuvo muchas diputados. Sí, Que tuvo exdiputados. Exdiputados, muchas intervenciones, y todavía hay secuelas en el rostro de él. En fin, muchas historias, pero yo quiero centrarnos ahora, aprovechando la presencia del doctor Alfredo Enrique Kronaueter, en esto del Consejo de la Magistratura y también en el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Hoy justamente salió, creo que en ABC, como portada, lo de la multibancada opositora que solicitará a Hernán Rivas a que renuncie al jurado de enjuiciamiento de magistrado por falta de idoneidad. Esto se sucede, son noticias repetitivas que salen todos los días, pero todavía yo no tengo clara la película, les confieso, y seguramente ustedes también, ¿verdad? Entonces dan vuelta a la página, ven el título y bueno, porque si no, tiene muchas aristas este tema o estos temas, y por ahí nos puede resumir toda esta historia, nos puede resumir hoy el querido doctor Quique Kronaueter, Enrique Kronaueter. ¿Puede ser? Sí, cómo no. Te agradezco mucho, Bruno, de vuelta la deferencia y tus expresiones. Señalar una situación. Por un lado está el Consejo de la Magistratura, que es un órgano constitucional, y por el otro el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, también órgano constitucional. Y el más importante es el Consejo de la Magistratura, porque es el organismo que selecciona las ternas de candidatos o postulantes para defensores públicos, agentes fiscales y jueces. Y el órgano que juzga la conducta eventual de mal desempeño de funciones ya de los magistrados designados es el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, valga la redundancia, que lamentablemente tiene una nomenclatura bastante negativa. Un poco ácida. Porque, claro, porque cuando vos hablas de Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados no estás hablando de un jurado, sino estás hablando de un órgano que quiere enjuiciar al magistrado. Ya está con la... Claro, ¿cómo es? Yatogán es... ¿Cómo se dice? ¿Yatogán? Sí. Yatogán, o está con la... eso que le bajó a María Antonieta y le cortó la cabeza. Está con la guillotina de entrada. En realidad se podría cambiar eso. En la Constitución, jurado de magistrados tendría que ser. ¿No te parece? O eventualmente volver a un sistema en el que el propio Consejo de la Magistratura, así como es el encargado de seleccionar a las personas que ingresan a la magistratura, sea el encargado de evaluar si merecen continuar o no a través de un jurado. Y el jurado, en realidad, si vos mirás la Constitución, en ninguna parte dice que el jurado tiene que erigirse en un órgano permanente. Tendría que... Por eso te digo, la reglamentación de la ley hace que hoy sea un organismo permanente. Yo quiero plantear una reforma diciendo que se constituya el jurado al solo efecto de juzgar determinadas causas. Bueno, incluyeron lo de enjuiciamiento por la E nomás, porque si no iba a ser JM, iba a ser más difícil seguramente sintetizar eso, o sea, para la gente, diga. JM, ¿qué es JM? Junta Municipal. Entonces pusieron la E para justamente tener esa terminología, digamos, audible de GEM, digamos, Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Es lo que se me ocurre. Claro. Y el Consejo de la Magistratura, a ver, es un organismo con más peso, entonces. No sé si es con más peso, pero sí es más relevante porque es el organismo que permite cumplir con el requisito de la idoneidad para el acceso a la función pública judicial de seleccionar a los mejores. Entonces, la función del Consejo de la Magistratura es proveer magistrados, fiscales y defensores públicos que tengan una capacidad idónea en cuanto a la experticia que es el quehacer judicial. Entonces, desde esa perspectiva tiene más importancia. Ahora bien, el jurado tiene un inconveniente constitucional. Vos sos partícipe de ese jurado. Yo soy representante del Consejo de la Magistratura ante el jurado de enjuiciamiento. Originariamente soy yo miembro del Consejo de la Magistratura. Por una elección
que se realizó a través de los pares del Consejo, el doctor Oscar Paciello y quien te está hablando, fuimos designados como representantes del Consejo ante el jurado. Un juicio ¿Quiere decir que tenés más peso que los otros? No, ¿O no? no, porque mi ámbito es distinto. ¿Cuántos integran el jurado de la...? 8 integrantes. Son 2 8 senadores, 2 representantes del Senado, 2 representantes de diputados, 2 representantes de la Corte Suprema de Justicia y 2 del Consejo de la Magistratura. Ya. Entonces, aquí yo quiero O sea, estás vos y está Paciello. por el Consejo. Pero dio un paso al costado ahora Oscar Paciello. Bueno, y eso es lo que te quería por relatar. Por favor. Ocurre que cuando se produce la elección del 30 de abril, obviamente los resultados son públicamente conocidos y el Senado elige a 2 nuevos representantes, ¿verdad?, de un mismo sector político, y la Cámara de Diputados hace lo mismo. Ellos vienen y automáticamente ya son 4 votos sobre 8. Estamos empatados. La mitad. Claro, es la mitad, por eso el alto componente político. Los que quedábamos de la vieja constitución del jurado éramos solamente el ministro César Garay de la Corte, el ministro Manuel Ramírez Candia, Oscar Paciello, que en ese momento era presidente interino por la ley, y quien les está hablando. Cuando vienen los 4 nuevos integrantes, ellos consideran, y aquí viene un problema, como el doctor Paciello era vicepresidente segundo, al producirse la doble acefalía del vicepresidente primero, senador Retamoso, que deja de pertenecer al cuerpo del Senado, lo mismo con Rodrigo Blanco, que deja de ser diputado, la ley no prevé el salto de vicepresidente segundo a presidente. Y vamos a hacer una interpretación, y yo consideraba de que tenía que ser Oscar Paciello. El problema es que la nueva mayoría, ellos dicen que preferían elegir de vuelta la mesa directiva para completar el mandato hasta febrero de 2024. ¿Quiénes son ellos? Los 2 diputados, el diputado Orlando Arévalo, el diputado Aguilera, el senador Rivas y el senador Mario Varela. Decidieron que había que hacer ellos consideraron que era importante hacer la elección integral de la mesa directiva, a lo que el doctor Paciello le dice, no, por ley yo tengo que ser presidente. Pero luego, faltando poco, el doctor Paciello renuncia. Presenta su renuncia, ahí sí se produce. ¿Por qué renuncia? Y él consideraba de que no estaban dadas las condiciones. Por lo menos la explicación que dio es que él consideraba que para lograr el funcionamiento de la institución, como no tenía el consenso, él consideraba que dar un paso al costado y dedicarse exclusivamente a su función en la conformación de ternas del Consejo de la Magistratura. Porque él podría estar muy ligado a este caso del señor Rivas. ¿O no? Yo te voy a decir una cosa. Fíjate, yo finalmente... te consulto. Yo no creo que sea así. Yo creo que acá es un problema de votos. O sea, en realidad hay una cuestión que... Y yo no quiero que se malinterprete porque tuve muchos problemas ya. Hay una ausencia justificada del ministro Manuel Ramírez diciendo que tenía un compromiso académico con Ramírez Candia. Entonces, automáticamente ahí perdíamos la mayoría. Y a eso se suma el doctor César Garay, que dice que estaba de acuerdo con conformar una nueva mesa directiva. Sí. Entonces, el doctor Paciello y yo quedamos solos y él presenta la renuncia. Ante esta coyuntura... ¿Y vos seguís estando ahí? Sí, sigo estando ahí, como miembro. Entonces, ahí se produce la siguiente situación. Ellos quieren que sea Rivas el presidente. Entonces, a mí me plantean, y yo tengo que reconocer mi error, y es importante reconocer los errores y tratar de rectificarlos inmediatamente. Mi error en el sentido de que ellos me dicen... A mí me dice el senador Rivas, vos tenés prejuicio contra mí y vos no me vas a apoyar. No, es que no te voy a apoyar. Yo considero que este es un cargo en donde hay que poner la cara, mira, vos estás denme la oportunidad y yo quiero demostrarles que puedo. Mira que esto se transmite, esto se expone, hay mucha exposición. Él dice que no, que él tenía. Entonces le pregunto yo a los demás, entonces se decidió hacer
esa mesa directiva que hoy se tiene. Y acá viene la cuestión, el doctor Paciel acepta la vicepresidencia segunda en la nueva mesa directiva. Y se hace esa elección y por unanimidad se elige esta mesa directiva. Hasta que saltan estas irregularidades en la consistencia de sus declaraciones juradas. Y para mí la gota que colmó el vaso fue el hecho de que él había afirmado que iba a dar una explicación, no la dio en su momento. Yo creo que hay que reaccionar inmediatamente. No lo hizo. Y aparte, ayer tuvo un desatino en cuanto a lo que dijo el Contralor General de la República. Él dijo que la Contraloría consignó mal sus datos y el Contralor dijo, no, el que consignó mal sus datos en cuanto a sus activos y pasivos es el propio declarante. Entonces, a mí ya me genera una duda, y es una cuestión de integridad. Yo quiero aclarar bien. Porque él discúlpame, creo que también apoyó en su momento al hoy fallecido Óscar González Daer, me parece. ¿Quién? Y Rivas, ¿puede ser? ¿O no? No, él no estaba. Él entró en el 2017, 2018, en el 2021. O sea, yo estoy metiendo la pata entonces. No, él no era diputado cuando en ese momento. En ese momento no. No, él entró en el periodo 2018-2023 bueno, y como te corté diputado. Yo y vos ibas a decir. No, y en ese contexto se producen estos hechos posteriores y yo te soy honesto, yo desconocía los problemas. Y acá viene una cuestión, Bruno, que yo quiero que me entiendas. Yo jamás voy a discriminar a alguien por el problema concerniente así me gusta o no me gusta cómo habla o cómo modula la expresión. O sea, yo ese tipo de discriminación detesto porque... ¿Te refería a esta señora de Concepción? No solamente, sino que también arriba se le cuestiona eso. Y yo lamento profundamente que se tenga que ir por ese lado porque acá lo que importa es también el examen de integridad, porque vamos a hacer una rememoración. Hay muchos integrantes del jurado anteriores a esta composición que tampoco se lucían por su expresión. Y ojo, hoy cambió el escenario porque antes no se transmitían en vivo y en directo las sesiones. Sí. Ahora sí, entonces hoy hay una mayor exposición. Es lo que yo le dije al senador Rivas. Bueno, se le dio la oportunidad, pero... ¿Senador o diputado? No, él es senador. De diputado pasó a ser senador. Diputado pasó a ser senador porque vos también creo que lo cuestionaste y después votaste a favor. Claro, eso yo te estoy diciendo. ¿Verdad? Votamos porque esa fue la decisión que se tomó con... Sí. Primero lo cuestionaste y después lo apoyaste. Le di la oportunidad, como se dice. Por eso yo no quiero aclarar bien. No fue como producto de un acuerdo, fue una cuestión que estaba decidido con parte de la mayoría. Ellos tenían la mayoría. Se le dio la oportunidad y dijo, bueno, son la nueva mayoría, pues bien, vamos a darle la oportunidad. Pero vos te estás dando cuenta hoy que el problema no es solamente, a mí hasta se le puede ayudar en cuanto a lo que hace referencia a su expresión, a su modo de conducir, pero el problema es la integridad. Claro. Y en la integridad, ¿cómo cuesta eso? Él es juez de jueces. Entonces, no estoy diciendo que yo soy eso. Que nos quede mal el mensaje, como si fuese que yo soy el impoluto y todo. No, señor, no estoy hablando. El problema es que yo no soy el presidente del jurado. Él es el presidente del jurado y él tiene que saber que hay una exposición de la titularidad en el cargo. Claro. Esa es la diferencia. Y él representa. Claro. A todos. Exacto. Al organismo propiamente y a todos tácitamente también, por ser presidente. Y esto está generando de vuelta una crisis de credibilidad en la institución, que de hecho siempre estuvo en el ojo de la tormenta. Entonces yo te quiero reiterar algo que dije en alguna entrevista que me hiciste en la primera vez. Así como yo cuestioné lo de Jorge Bogarín en cuanto a su... Jorge Bogarín Alfonso. ¿verdad? Que no es González. No, bajo ningún punto de vista. No. Por eso hago esa distinción. Cuando él fue reelecto y luego se revió esa medida, yo no voy a escatimar en ese sentido de hablar de legitimidad. Y yo hoy estoy de vuelta hablando de que una cosa es la legalidad y otra cosa es la legitimidad, que guarda relación con la probidad, la credibilidad y con la integridad. Ese es el punto que yo estoy poniendo. Entonces, cuando yo pido que dé un paso al costado, es lo mismo que le había dicho al doctor Jorge Bogarín Alfonso en aquel entonces. Mi mandato constitucional es por 3 años y eso es lo que voy a seguir haciendo en estos 3 años. Si eso va a significar
que me retiren en algún momento la confianza, no hay ningún problema. Pero yo voy a seguir cumpliendo la misión que me compete a mí constitucionalmente y conforme a mis convicciones. Decime, doctor Kronaueter, para ser magistrado, ¿no debería ser un requisito el hecho de litigar primero, haber estado del otro lado, por ejemplo, del mostrador, para tener una perspectiva total del sistema? Yo creo que tendría que ser así. De hecho, en los sistemas como el sistema norteamericano, el sistema costarricense, es muy importante la litigación. Pero acá no es solamente un problema puntual en este caso. Si vos le preguntás a la mayoría de los magistrados que están hoy ocupando sus cargos, llámese Defensa Pública, Ministerio Público, Juzgado de Primera, Segunda Instancia, incluso Corte Suprema de Justicia, nunca han pasado por los pasillos del tribunal. Y por eso que existe ese prejuicio de que el abogado que cuestiona es chicanero. Porque es muy fácil desde el mostrador, del otro lado del mostrador, como vos tenés argumento de autoridad, decís, no, el abogado está chicaneando. En realidad, es gente que nunca se animó a litigar. Porque cuando vos litigas, vos no tenés el apoyo institucional. Cuando se pierde el juicio, perdés vos. Cuando ganás, ganás vos. Entonces es una profesión tan liberal e individual en la que vos te exponés diariamente. Y muchos no se expusieron. Y para mí, eso que vos dijiste es un punto neurálgico. Una persona tiene que haber pasado a defender a alguien y tener algún tipo de éxito para demostrar que está en condiciones de juzgar a los demás. El embajador de Estados Unidos respaldó ayer justamente el trabajo de los fiscales paraguayos. Y a esto hay que agregar las frecuentes reuniones que mantiene con ellos, etc. Más que cooperación con ellos, así como él llama a este tipo de acercamiento, parece una jefatura, o que él está comandando la batuta. ¿Cuál es la opinión tuya de esta intromisión del representante de Washington? Yo quisiera hablar de la cooperación. Yo creo que en materia de crimen organizado y transnacional, Bruno, hay un problema muy importante. Y cuando venía para tu programa estaba escuchando en otro programa cómo ese cargamento, creo que de 400 kilos de cocaína que incautó las 10 toneladas, no sé cuántas, las autoridades brasileras, estaban diciendo de que ellos tienen la tecnología que permitieron establecer el punto desde el Paraguay donde parte el avión y cómo ellos pudieron interceptar. O sea, nosotros necesitamos tecnología, adiestramiento, y la transnacionalidad exige indefectiblemente la cooperación internacional. Entonces, yo apoyo cualquier tipo de iniciativa que sirva para traer tecnología, para mejorar los recursos humanos, los recursos técnicos, porque contra el crimen organizado hay un nivel de sobrepaso en cuanto a la capacidad de reacción que tienen los organismos fiscales. Ahora, eso no significa que vos tengas que casarte con el organismo que te está apoyando. Entonces yo quiero dividir las aguas. Una cosa es la cooperación, otra cosa es el sometimiento. Lo mismo digo con respecto a los órganos extrapoderes como el Consejo y el Jurado. Vos podés sentarte con los nuevos integrantes, pero vos no podés permitir que seas cooptado. ¿Y qué es ser cooptado? Dirigido. Exactamente. A eso es lo que no hay que prestarse. Vos no podés ser cooptado por una política de otro Estado, porque eso viola no solamente la soberanía, sino viola tu independencia y autonomía, que es lo que se exige a cada magistrado. Y los fiscales tienen ese rango. Ayer estuve con gente representante de la Cancillería, sí, informalmente nomás. Y por supuesto el monotema fue ¿verdad? La incursión de más allá de los límites diplomáticos de un representante de un país poderoso sobre el ejido nuestro acá de potestad de Paraguay, ¿verdad? Y sale esta persona, por supuesto no la voy a citar, diciendo que bueno, primero hay que pensar los intereses que Paraguay puede llegar a tener con Estados Unidos. Yo le dije, pero por favor, le dije, Paraguay tiene que tener su hoja de ruta. No puede ser que por aquellos supuestos o hipotéticos intereses se deje pisar o manotear o lo que sea. ¿Dónde está la Cancillería Nacional? ¿Dónde está el Ejecutivo Nacional
ante una intromisión como la que se dio acá. Bueno, fue un tema más o menos, y lo que vos dijiste también viene como resultante de la misma historia, porque si no, vamos a pasar a ser Puerto Rico nomás directamente, ¿verdad? ¿No te parece? Así mismo, es que yo creo que la autonomía justamente es una cuestión íntima. Cuando vos no te sentís luego autónomo, tu postura hacia afuera es la de la dependencia. Claro, entonces hay una cuestión. Hay gente que te dice, nosotros tenemos que resolver nuestros problemas judiciales. Está bien. El problema es que nuestro Poder Judicial necesita tener autonomía e independencia del poder político. Y esa es una lucha que todavía es pendiente. Vos no te imaginás lo que implica trabajar por una independencia del Poder Judicial. Y a eso hay que sumar un problema estructural. El problema estructural es que tenemos una deficiente preparación, me incluyo en primer lugar, una deficiente preparación, y esa deficiente preparación te hace todavía más dependiente del poder político. Una persona que tenga suficiente preparación y tenga esa capacidad de poder destacarse en el ámbito privado, en puede el ámbito autodefenderse público, y defender la institución a la que representa. Una cosa es vos, Bruno, Sí, que estás trabajando en tu actividad y sos una persona destacada. Vos no tenés miedo porque sabes que en cualquier coyuntura vas a poder sobrellevar la situación. Pero hay mucha gente que es tan dependiente de la cuestión política que tiene un pavor por la pérdida de del cargo. Eso lo hace dependiente. Me explico. Dependiente de la coyuntura política. Y se calla o mira para otro lado. Y finalmente eso trasluce una pérdida importante. No solamente la independencia del Poder Judicial, sino de la credibilidad de la institución. El jurado de enjuiciamiento de magistrados es una de las instituciones más objetadas por los medios y por la ciudadanía. Eso vos tenés que también sentir. Lo siento todos los días. ¿Perciben ustedes, o sea, vos y el resto de los miembros, de que es así? ¿Les importa cómo los ven o les importa un rábano cómo los ven? Es una buena pregunta. Lamentablemente no puedo contestar por los demás. Pero yo te cuento, ante esta circunstancia con la que estamos atravesando, y cómo se atravesó con el caso del doctor Bogarín, Alfonso, ahí se revió. O sea, quiere decir que le importó a los integrantes en aquel entonces la imagen institucional. Ahora estamos de vuelta en el ojo de la tormenta ante el escrutinio negativo del público. Nos involucra a todos. Acá nadie puede decir yo no tengo nada que ver, por acción o por omisión, y nosotros tenemos que rectificar. Yo creo que sería saludable para la institución que el senador Rivas tenga que meditar y reflexionar, porque esta exposición también a mí me causa mucha tristeza desde el punto de vista humano. Se expone también, él está expuesto, y yo siempre veo el lado humano. ¿Hasta dónde vale la pena exponerse ante una circunstancia como esta? Bueno, y les erosiona a todos ustedes también. Exacto, es por lo que yo por lo que diga, para bien o para mal, pero cae también, les perjudica a ustedes. Esperemos que no se resbale más, pero te quiero decir que erosiona. Tenés absoluta razón, y yo tengo hasta incluso pequé de cándido en cuanto a la creencia inicial de que haciendo solo yo mi trabajo, lo demás no importa. No, acá el problema es que el trabajo no se visualiza si no es acompañado institucionalmente. Sí, el conjunto es lo que se ve. Ese es el problema. Decime, este asunto de la extradición, que también está otra vez de vuelta aflorando, ¿se puede derogar la ley de extradición? ¿Vos estás de acuerdo con esto? En realidad no conozco cuáles serían los motivos para dejar sin efecto un tratado de cooperación internacional penal, porque los tratados y convenios de extradición son suscriptos por los dos estados, y Paraguay por lo menos siempre se ha manifestado abierto a firmar todo tipo de tratados. Y hay una cuestión muy importante. Nosotros suscribimos varios convenios internacionales a partir del 2000, como la Convención contra la Corrupción, que nos obliga a ser cooperativos en cuanto a la criminalidad organizada. Entonces, si eso va a afectar el crimen, el combate al crimen organizado, bajo ningún punto de vista yo puedo estar de acuerdo, por una cuestión de coherencia con los convenios internacionales. Claro. Ahora, si es por una cuestión de que un Estado se
ha comportado ¿Y si es por una cuestión política? Tampoco, yo no estoy... no, es que ningún convenio o tratado de extradición permite extradiciones cuando están de por medio cuestiones políticas. Eso es una cuestión de derecho internacional que está plenamente consolidado. Yo mañana por una cuestión de persecución a una persona no puedo pedir la extradición y aunque lo solicite va a ser rechazado. No se permite eso. Precisamente porque se puede utilizar el proceso penal para perseguir políticamente al adversario y eso es inviable a nivel internacional. Ayer yo leí un título, me sorprendió que una jueza, creo que es, o fiscala, no sé, dijo que por ayer, a partir de ahora, Efraín Alegre ya no es ladrón, dijo más o menos así. No escuché. Sí, salió ayer. Ya no es ladrón. Ella resolvió que Efraín Alegre no es ladrón. Ella. No sé si fue o no fue, qué sé yo, sobreselló. Lo sobreselló como un posible... tuvo conexiones con, qué sé yo, supuestas conexiones con, estando él al frente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, de que desaparecieron ciertos montos ahí, qué sé yo. Bueno, y ayer ella dio a conocer eso. ¿Cómo queda? ¿Es creíble una cosa así? Porque si, ¿dónde están las pruebas? Porque yo tendría que, si soy el supuesto señalado como el que hice el hurto, yo me molestaría en tratar de resolver mi problema personal para comenzar, ¿verdad? Sí. Demostrar que yo no fui el que hizo tal cosa y no estoy metido en eso. Como primera medida. Después, no sé si una fiscala o una jueza determina tal cosa sin hacerlo otro primero, automáticamente se deja notar de que hubo algún arreglo entre esa señora con el que se quedó limpio supuestamente a través de una resolución. Eso es normal de hacer así las cosas, de tranquilamente saltar peldaños. Acá dice, jueza desestima la denuncia contra Efraín Alegre por supuesta malversación en MOPC. La jueza es Diana Carvalho, desestimó la denuncia por supuesta lesión de confianza contra el presidente del Partido Liberal, Efraín Alegre. La denuncia era por un supuesto desvío de 37 millones que después se fue aumentando, llegó a 109 millones de dólares supuestamente, cuando este señor se desempeñaba como ministro de Obras Públicas. A lo que voy es una determinación judicial tranquilamente limpia de polvo y paja, lo que pudo haber sido una acusación para un señor que está en la política metido como ministro, nada más y nada menos, y pretendía ser presidente de la República y sigue siendo presidente de un gran partido. Así nomás se arreglan las cosas. Bueno, en realidad hay que analizar el contexto del caso. La desestimación en principio no equivale a sobreseimiento. La desestimación es porque al momento en que se analiza el caso no existen elementos que permitan mínimamente sostener que se trata de un hecho punible. ¿Me explico? Pero eso se puede reabrir en cualquier momento. Ahora, si el motivo de la desestimación es porque hay un impedimento, un obstáculo, como por ejemplo, que prescribió en el tiempo la persecución, bueno, ahí hay que preguntarle a la fiscalía. Supuestamente ¿qué hizo? No prescribe eso. No, prescriben estos hechos. Prescriben, tienen 5 años. Pasaron 10 años. Y claro, el cómputo del doble. Bueno. Entonces, lo que hay que preguntarle es a la fiscalía. Entonces se puede seguir robando nomás. Se puede seguir robando nomás. La prescripción es una declaración de impunidad. ¿A qué nivel? Se puede seguir robando y bueno, total, se encajona ahí, qué sé yo, se chicanea. Y ahí, ¿quiénes son los responsables? Los investigadores, el Ministerio Público. Por eso yo sostengo que cuando se declara una extinción o prescripción, hay que investigar quiénes fueron los causantes de la prescripción. Porque finalmente el mensaje a la sociedad es el que acabas de dar vos. Claro. Yo puedo hacer lo que quiera si va a pasar un determinado tiempo sin que se mueva y voy a quedar... Y mi amigo es fulano, mengano, sultano y se pone ahí en un anaquel bajo 7 llaves y chao, pasa el tiempo. Nadie se acuerda. El tiempo es el gran problema que tenemos hoy día. Entonces hay gente que te habla de la mora judicial, ¿no? A veces es mora, a veces en realidad es intencional la demora. Ya pasa a ser demora
Y esa demora es atribuible a alguien. Y eso es lo que yo... Hace poco en el jurado se dio una situación similar a la que vos estás señalando y pedí que se investigue la impunidad que se generó y que se establezca quiénes son los responsables para establecer el mal desempeño de funciones de los eventuales autores de esos hechos. Bueno, en tu carácter de coordinador general, creo que seguís ahí. Terminamos ya el trabajo, sí. En el 2006 comenzaste sí, en la Comisión Nacional para Estudio y Reforma del Sistema Penal y Penitenciario, porque también los minutos apremian acá. Sí. ¿Qué mirada vos tenés respecto a cómo están nuestros reos, nuestros presos? Muchos están años ahí, se los tiene así abandonados como los que estuvieron en esa película de el tren ese allá de Turquía, ¿cómo se llama? Preso de Medianoche. El Expreso de Medianoche, claro, que fue todo un clásico que te hizo pensar y reventar la cabeza. Y bueno, y asociás a cómo está la gente, los connacionales, muchos, en su gran mayoría, ahí en nuestras cárceles. Nadie los apoya judicialmente o lo que sea, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, como recién dijiste. ¿Por qué ese tiempo tampoco va en favor de esa gente que por robar un celular está 5 años ahí? Tiene que prescribir entonces la causa y se lo larga a esa persona. Claro. ¿No es así acaso? Es que tiene que ser así. El problema... Sí, eso rige, eso que dijiste, sí, rige. Rige para todos, no para algunos. Como el caso de Efraín Alegre, sí. Supuestamente, ¿por qué no rige para un preso y un chico joven que a los 19 años entró por robar un celular y tenía drogas de por medio y hace más de 5 años que sigue estando preso y nadie lo defiende? ¿Cómo se entiende una cosa así? Explicación técnica breve. Alcanza para todos, o sea, también alcanza a la gente que robó un celular o que tiene pequeñas causas, claro, y que si transcurrió el tiempo merecen estar en libertad. Realidad. La cárcel es un lugar que cobija, entre comillas, como depósito de carne humana a las personas miserables. Y la condición de miserabilidad es precisamente esa pobreza. Y vos te vas a encontrar que el 98% de los que están presos sin condena son personas pobres o que vienen en condiciones de miserabilidad. Por eso que están cooptados por todas las organizaciones criminales, porque no hay contención. Entonces lo único que te resta para sobrevivir, si vamos a llamar sobrevivir en la cárcel, es asociarte a estos grupos delincuenciales. Y eso sí es terrible. Yo sostengo que el problema es que bajamos a lo mejor en 8 puntos la prisión preventiva, pero hoy está colapsado el sistema carcelario y la única respuesta no puede ser el sistema carcelario, tiene que haber cuestiones de prevención. Se trabaja solamente sobre la represión y no sobre la prevención. Y un dato muy importante, ante la ola de inseguridad y la sensación de inseguridad que genera por el aumento desmedido de la criminalidad, empiezan a aflorar el argumento de la justicia por mano propia. Claro. Y ojo con eso, porque esa es una puerta de entrada al infierno, porque ahí se produce cualquier tipo de abuso y ahí se da pie a que cada vez nos alejemos más de parámetros mínimos de un Estado de Derecho. ¿Y los defensores públicos brillan por su ausencia? Yo creo que los defensores públicos tendrían que dar una explicación. Importante que de pronto le preguntes esto a la defensora general. ¿Quién es ella? No sé. María Lorena Segovia. Ella es una persona muy preparada, pero que yo creo que esta pregunta sobre la realidad de los presos sin condena, de las personas que no tienen defensores privados, sino tienen defensores públicos, qué se está haciendo al respecto y qué es lo que se plantea para evitar esta discriminación operativa que se da entre que los poderosos pueden zafar de la ley y los otros lo único que les queda es estar presos esperando que transcurra el tiempo. Esperando que llegue la carroza. Exacto. Pero acá se alienta a todo lo carcelario, la construcción de cárceles, la terminación de las cárceles. Acá se alienta eso. Como que es un gran mérito tener, no sé, 20.000 presos en las cárceles. No sé cuántos hay, 15.000 creo que hay ahora. Más o menos 14, 15.000 presos. Sí. Y acá se alienta eso en vez de
eliminar la cantidad de políticas gente presa. Públicas de prevención. Acá no hay políticas públicas de prevención. Hay que mejorar la educación, hay que contener a los que salen. Porque el grado de reincidencia es altísimo. ¿Por qué? Y porque hay gente que te dice... ¿Y cómo se reinserta en la sociedad? Y hay que darle la oportunidad a través... Sale con la cabeza totalmente trastocada. Ahí está. Ese trabajo no se está planteando porque exige un trabajo global, no un trabajo aislado. No pasa porque yo me vaya a visitar la cárcel y hacer algún tipo de donación. No pasa porque abra más cárceles como para descomprimir la superpoblación, claro. porque finalmente vos el problema no estás solucionando. Es como yo suelo decir, vas a crear más juzgados para que atiendan más causas y siempre va a haber mora judicial. Estás alentando en vez de... Bueno, querido... Quique Crona, sí. Un abrazo grande, Enrique Cronaueter, sos un capo. Te agradezco de corazón. Realmente, no sé si está en tu ámbito esto, pero me llamó la atención, estuvo por Brasilia el futuro presidente Santiago Peña diciendo que hay predisposición de pagar a PDVSA lo que se debe, lo que se había acordado, creo que $300 millones. Bueno, este también se compromete, tiene todo lo que tiene que hacer este próximo presidente, no sé cómo lo va a hacer. ¿Vos crees en el siguiente presidente o en el siguiente primer anillo del presidente? Vos decís que se van a cumplir con todos los acuerdos y con todo lo que se preanunció de que se iba a realizar a partir de este 15 de agosto. Yo siempre le doy lugar a la esperanza. Yo siempre creo... Vos sos amigo de Esperanza Martínez. De la esperanza, en realidad. A mí me gusta la esperanza porque finalmente es lo único que nos mantiene con ese destello de posibilidades de construir. Me gustó ese destello, qué lindo, che. Que vos sos muy poeta también. No, me gusta a veces leer algunas cositas. Destello, qué lindo. Entonces, te quiero reflexionar con una expresión que dijo mi profesor de filosofía en aquel entonces, Adriano Irala Burgos. El hombre es un haz de posibilidades. ¿Qué significa eso? Me decía él. Y puede hacer lo más deplorable o deleznable de su bajeza como ser humano y puede hacer lo más sublime. Claro. Y eso, Enrique me decía, significa la esperanza, con la razón, como dijo Jorge Báez Roa. La esperanza te permite, con la razón, esperar que va a ser lo más sublime, no lo más deleznable. Yo te contesto en eso. Mi esperanza, con la razón, es de que el nuevo presidente pueda hacer las cosas que se comprometió y los haga con toda el alma. Y con destellos. Y con destellos, que traiga aliento a la ciudadanía. Bueno, el nuevo ministro de Justicia, ¿crees en Barcini? Yo al doctor Barcini lo conocí siempre como juez. Es una persona que como juez se manejaba en otro ámbito que era con el viejo Código de Procedimientos Penales. Pero las cárceles nomás. Yo creo que él va a tener que asesorarse porque es como si fuera como me metas a mí en el ámbito ahora de enseñar derecho civil. O sea, voy a tener que rodearme de gente que me pueda ayudar. Entonces yo creo que él va a tener que rodearse de personas que conozcan realmente la política penitenciaria. No es solamente con represión que se va a solucionar el problema. Y yo te soy honesto. Si es el cargo que yo no quisiera ejercer alguna vez el ministro de Justicia, no por miedo, sino porque yo sé que es una zona en la que gelatinosa y donde generalmente se convierte en cargo fusible. Hay que tener mucho. Por eso yo le deseo al doctor Barcini que ponga la mejor energía y sobre todo se rodee de personas idóneas en el manejo del sistema penitenciario, porque eso sí es lo que suele colapsar las administraciones. ¿Y la cabeza del fiscal general, de la Fiscalía General del Estado, cómo funciona según vos hoy? Yo creo que la Fiscalía General del Estado está empezando a realizar trabajos de investigación como tenían que haberlo hecho siempre, pero, insisto, no pasa solamente con demostrar investigaciones, sino con cambiar
la estructura del Ministerio Público. Un fiscal general del Estado tiene que dictar más reglamentaciones, tiene que controlar más la gestión de sus fiscales y fundamentalmente dar un mensaje de qué es lo que prioriza. Y esa es la materia pendiente. Vos le preguntás a un fiscal, ¿qué estás priorizando? Y la correcta aplicación de la ley. No, eso es obvio que tenés que hacer. Entonces, para eso necesita un mapeo de la realidad y sobre su realidad tiene que trabajar. ¿Y qué falta para eso? Y yo creo que falta tener claro el horizonte de lo que él quiere. Si él va a perseguir solamente los delitos de cuello blanco, va a tratar de perseguir los hechos punibles, si va a plantear alguna reforma a la legislación para que pueda optimizar su trabajo. O sea, esas son cosas todavía que están pendientes y que yo por lo menos humildemente no escuché. 2 minutos de las 11. Muchísimas gracias, doctor Gracias, Alfredo Bruno, Enrique Cronaueter. Un lujo con nosotros.